40 días después que resucitó, sale con ellos hacia afuera y estando junto con ellos, dice que de repente, mientras les hablaba acerca de la venida del Espíritu Santo, inclusive, a propósito, dice que una nube se apareció y los separó a ellos de él. Y cuando esta nube los separó, ellos se quedaron atónitos mirando al cielo. Nunca habían visto a un ser humano levantarse y comenzar a subir solo. Eso para ellos fue algo. Dice la Biblia que se quedaron atónitos. Oh, mi alma, tú te imaginas la persona que tú más amas, la persona que llenó tu vida, la persona que le dio propósito, sentido a tu vida, y ahora tú lo ves que de repente comienza a irse. Eso para ellos fue un momento de emociones encontradas. Sorprendido y maravillado del poder y la majestad divina, pero a la vez triste porque se va. Triste porque hay una separación. Y él le dice, y cuando está en ese momento mágico, por así decirlo, o divino, para ponerle un nombre más bíblico, en ese momento divino, un ángel aparece. Dice, varones de Galileo, ¿qué estáis mirando al cielo? O sea, están atónitos mirando al cielo. Están sorprendidos mirando al cielo. Voy a añadir algo más yo. Yo sé que están preocupados. Yo sé que están un poco desconcertados, pero tranquilo. Que ese mismo Jesús, esa palabra me gustó. No otro dijo, ese mismo Jesús que habéis visto ir, Él regresará. Aleluya, dale un aplauso a Cristo. Él regresará. Sea su nombre glorificado. Me extraña cuando yo escucho personas decir que ¿por qué hay que hablar y ahora de la venida de Cristo cuando siempre se ha hablado? Y lo que hay que decirle a la gente que trabaje, no sé qué cosa, que haga esto y lo otro, pero que uno no sabe cuándo viene, que alentar a las masas con decirle, Cristo viene, prepárense. Eso es como, yo no sé, de verdad que no entiendo gente que predican, digan cosas como eso. De la venida de Jesús hay que hablar siempre. Dice la Biblia que el que tiene esa esperanza en que Él viene, se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, cuando no tengo una esperanza de que Él regresa, puede ser que mi vida no sea lo que Él demanda. Por eso la Biblia dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cuando la cosa tiene mancha se ve fea. Y si tiene arruga no te queda bien. Yo me he puesto camisa que parezco una pasa de Navidad, arrugada por todos los lados. Y digo, qué fea esta camisa. Entonces cuando mi esposa viene y le da una plancha y la pone sin arruga, digo, ¿y esa camisa que se ve nueva? Y me cae, entonces tiene caída, se ve bien. Una vez me puse un pantalón, como dijo la niña, que me quedaba brincachalco y después que lo planché estaba largo. Gloria al nombre del Señor. Se estiró. Brincachalco que me queda corto. Gloria al Señor. Sí, sí. Entonces, se estiró cuando se planchó. Dice, ¿qué es lo que pasa? Que la arruga es fea. Perdónenme por lo que están arrugados y por los viejos que tienen arruga. Pero pasa que la arruga no tiene... bueno, ¿cómo le digo esto para que no se sientan mal los que tienen arruga? La arruga... la arruga no te da buen aspecto. Por eso usted ve hoy en día, aleluya, que los cirujanos plásticos ganan tanto dinero.
Porque siempre uno quiere tener la piel tersa, lisecita, y sobre todo las mujeres, pero bueno, yo también los hombres, se gastan mucho dinero en mantenerse un rostro liso, sin arruga, sin papada, sin esto, sin lo otro. Gloria al nombre del Señor. Y uno ve como la gente se preocupa por verse lisecito, porque a todo el mundo le gusta verse así, nítido, sin arruga y sin mancha. No hay cosa más horrible que tú salir con una ropa bien bonita y de repente le aparezca una mancha a la ropa. Lo primero que, y si es blanca mejor, y si es blanca peor. Y la Biblia dice que la vestidura de la iglesia es blanca. Así que eso es para que tú entiendas que una mancha en nosotros se nota de lejos. Tenemos que procurar no tener mancha. Vestiduras blancas, sin mancha y sin arruga. Esa es la iglesia que viene a buscar. Perdónenme los que nos consideran religiosos y aquellos que piensan que hay mucha religiosidad, pero este es un tiempo para adoctrinar a la iglesia. Este es un tiempo para doctrinar a la iglesia. Porque la iglesia perdió la doctrina. Cuando Cristo predicaba, dice la Biblia que su enseñanza eran tan maravillosas y la gente se admiraba de su doctrina. Cristo nunca criticó la doctrina, todo lo contrario, él se la pasó doctrinando. ¿Qué es doctrina? Doctrina es conjunto de reglas, normas y principios que regulan un grupo, una institución. Eso es doctrina. Él lo que él criticó fue a aquellos que enseñaban como doctrina mandamientos de hombre. Con eso, él está protegiendo la pureza y la importancia de la doctrina. O sea, para que la doctrina no puede ser contaminada con conceptos humanos. Pero la doctrina es necesaria para la iglesia hoy. O sea, una iglesia sin doctrina es una iglesia sin norma. Es una iglesia sin reglas. Es una iglesia sin principios. Y me tocó decirle a un intelectual en una ocasión que dijo que nosotros los cristianos tenemos demasiadas reglas y muchas normas, que él no entendía que por qué, si éramos ovejas y se supone que las ovejas son mansas, ¿por qué tantas reglas? Yo le dije, por la misma razón que el pastor prepara un cerco donde tener las ovejas. Pero ese cerco que él prepara donde tener las ovejas no es para que las ovejas no se vayan. Es para evitar que los lobos entren donde están las ovejas. ¿Entendió? O sea, la doctrina no es para una carga a los que están dentro. La doctrina es para que el que quiera entrar, usted lo pueda identificar por el fruto de vivir de acuerdo a la doctrina. O sea, ya tú sabes que si hay una doctrina y alguien se mezcla entre nosotros, pero no vive de acuerdo a la doctrina, entonces esa persona no pertenece a la iglesia. ¿Están entendiendo? Esa es la importancia de la doctrina. La Biblia dice, de hecho, las leyes, escuchen bien, las leyes no están hechas para castigar al que hace lo bueno. Las leyes están hechas para castigar al que hace lo malo. Eso quiere decir, la doctrina no es para hacerle daño al que está dentro. Prediqué hace un tiempo acá. Las restricciones de Dios son para vida. La libertad del diablo es para muerte. ¿Entendió? Las restricciones de Dios son para vida. La libertad del diablo es para muerte.
cuando el Señor puso al hombre en el huerto, le puso restricciones. Y la restricción fue, si viola esto, muere. Son restricciones para vida. Y el diablo le dijo, no, tú tienes la libertad de coger. Se llevó de la libertad que el diablo le ofreció y murió. Porque, o sea, murió, entiende lo que quiere decir, ¿verdad? Vino separación del hombre y Dios. Entonces, repito, las restricciones de Dios son para vida. La libertad del diablo es para muerte. La doctrina es para vida, para la iglesia. No es para cargar la iglesia. No es para que la iglesia tenga un yugo. Es todo lo contrario. Porque todo lo que Dios prepara para nosotros, lo prepara para nuestro bien. Amén. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí los jueves? Estamos haciendo lo que el Señor nos ha encomendado que hagamos. Pablo dijo lo siguiente: mi misión, mi asignación es presentar a los hombres perfectos ante Cristo. Esa es la tarea del predicador, del maestro, presentar perfecto en Cristo a todos los creyentes. Y para llegar a ese punto de llevar perfecto en Cristo a los creyentes, es necesario la implementación radical de la doctrina. ¿Y qué es la doctrina para la iglesia? Para la iglesia la doctrina es esto: la palabra de Dios. No es el libro de historia, ni el libro de psicología, ni es el criterio de un sabio. Para la iglesia, esto es la doctrina, la palabra de Dios. Y si nosotros no somos capaces como predicadores de enseñar esto, sin añadirle, como dice Apocalipsis, y sin quitarle, el problema es que hoy hemos caído en una debilidad doctrinal y hemos venido, o se ha venido, no me voy a incluir ahí, no señor, y se ha venido disluyendo la doctrina de la palabra de Dios. Y hemos llegado a un punto donde cosas que Dios desaprobó y que desaprueba y que nunca aprobará, la estamos teniendo como buena y válida, como dijo el profeta Isaías, llamando a lo bueno malo, a lo malo bueno, a lo dulce amargo y a lo amargo dulce. Hemos cambiado, hemos tratado de cambiar, y eso es lo que ha provocado que tengamos hoy una iglesia a la cual el Señor le habló en el libro de Apocalipsis, de la cual estamos hablando, el mensaje de las 7 iglesias que representan, como dije en día pasado, 7 iglesias reales, pero que también fueron 7 tiempos de la iglesia, 7 periodos, pero que también tiene que ver con la condición de la iglesia actual. ¿Qué quiere decir eso? Que puede haber en medio nuestro, ahora mismo en el 2020, iglesias con la característica de estas 7 iglesias. Y voy a darle lectura a los 2 capítulos de Apocalipsis, a los 2 capítulos, al capítulo 2 y 3 de Apocalipsis. Completo. Y vamos a ir, porque yo no voy a entrar en un detalle teológico profundo, simplemente yo voy a hacer una transportación del mensaje a esas iglesias, a una aplicación a nosotros en el día de hoy. Sea Cristo glorificado. Cuando el Señor le habló a las 7 iglesias del Apocalipsis, repito, se refieren a 7 iglesias literales descritas en dicho libro, en los capítulos 2 y 3.
Y estas iglesias primitivas estaban localizadas en el Asia Menor. El Asia Menor era una región, o es una región que aún existe. Ahora, estas 7 iglesias estaban ubicadas en lo que hoy es Turquía. Lo que hoy es Turquía era el área donde estaban estas 7 iglesias. De manera que, mira a ver si fue que esto se me descargó. Gloria a Dios. Entonces, estas iglesias, aunque la verdadera iglesia a la que nosotros pertenecemos hoy no están ubicadas en lugares como Asia ni nada que se parezca, entendemos nosotros que las 7 iglesias del Apocalipsis representan la realidad de la iglesia actual de hoy. Y cuando miramos estas 7 iglesias, podemos mirar el significado primordial de lo que el Señor quiere hablarnos a través de ella. Eran 7 iglesias literales, como ya dije. Sin embargo, también tienen importancia espiritual para las iglesias y para cada creyente individual en el día de hoy. O sea, no solo para la iglesia como tal de hoy, sino también para cada creyente individual. Entonces, yo creo que una de las razones principales por la que el Señor ordena a Juan, o más bien yo diría que el Padre le da la revelación al Hijo y el Hijo toma la revelación y se la envía a Juan por medio de su ángel, tiene un propósito. Y cuando él ordena estas cartas a las 7 iglesias, según mi humilde entendimiento, es entregarle a la iglesia la boleta de calificación de Cristo para la iglesia de este tiempo. Voy a explicar lo que quiero decir con esto. O sea, este mensaje a las 7 iglesias era como dándole un detalle de lo que el Señor considera la calificación correcta para que alguien pueda ser parte de su reino. Sí, es como si ustedes cumplen con esto, pasan a formar parte. Si ustedes no cumplen con eso, estarán fuera. Es como un boleto, es como un pase de entrada. Por eso es que tenemos que ponerle mucha atención a las 7 iglesias del Apocalipsis. Estas cartas cortas, de por cierto, fíjese que cada carta que se le envía a la iglesia son cortas, son 5 o 6 versículos, no es mucho. A mí me sorprende que el Señor no tomó, eso es interesante, que Él no tomó 7 capítulos para cada iglesia. Para la iglesia de Éfeso, 7 capítulos, un compendio así, no. Unos pocos versículos le dijo todo lo que quería decirle a cada iglesia. En unos pocos versículos. Porque una de las cosas que el Señor tiene es que el Señor es directo. Gloria al nombre del Señor. Yo creo que de manera alguna estas cartas, estos consejos actúan como vivos y agudos recordatorios para aquellos que somos seguidores de Cristo. Apocalipsis 2 del 1 al 7, ahí tenemos la primera carta y se le dirige a la iglesia de Éfeso. Fíjese, 7 versículos, le dijo a esta iglesia todo lo que él tenía que decirle. O sea, en 7 versículos Jesús le dice a la iglesia, con tú observar y tomar en cuenta esto, si lo hace de la manera que te digo, 7 versículos, ya tú calificas. Y con fallar en esto, queda descalificada para ser la iglesia que yo anhelo. Y le dice así a Juan,
cuando le está dictando lo que tiene que escribir. Ponga atención a esto porque cada uno de los versículos, cada una de las cosas en las que el Señor hace énfasis es de importancia capital para nosotros en el día de hoy. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Ya le dije esto al principio, ¿qué significa el ángel de la iglesia? Le está poniendo responsabilidad al líder de la iglesia. Por eso le dije lo que le dije al principio. Esa es mi responsabilidad, es mi asignación. O sea, yo tengo que cumplir, valga la redundancia, con el compromiso de presentar delante de Dios a aquellos a quienes Dios ha puesto bajo nuestra dirección de manera correcta. Por eso es que es tan difícil muchas veces que la gente nos entienda. Uno de los problemas que tenemos hoy en día con muchos creyentes que se molestan con la enseñanza, y no vamos a ser groseros. Decía hoy Paul Washer en una predicación que estaba escuchando, sería irresponsable un médico que no le dice a un paciente la realidad de su condición. Y él contaba que su madre fue a ver al doctor, y cuando fue a ver al doctor, el doctor le dijo: señora Washer, tengo que decirle que usted tiene cáncer. Le digo: yo no tengo cáncer. Sí, usted tiene cáncer. No, si yo como saludable, yo me cuido, yo no tengo cáncer. Y él le decía, el doctor: sí, usted tiene cáncer. Y como ella insistía en que no tenía cáncer, él comenzó a sacar todas los exámenes y pruebas. Mire, de acuerdo a este examen, tiene cáncer. De acuerdo a este estudio, tiene cáncer. Le sacó todos los elementos que confirmaban que ella tenía cáncer. Hasta que finalmente ella aceptó que tenía cáncer. Él dice, si nosotros no le presentamos a los seres humanos todas las evidencias de que ellos están mal, no estamos cumpliendo nuestra asignación y nuestra responsabilidad. Sería un mal doctor y sería un doctor irresponsable no decirle a su paciente la verdad. Pero el otro punto es, yo tampoco voy a tratar de hacerle ver a la gente que están mal con grosería, con mala actitud. Dice la palabra que presentemos la verdad en amor. No sé, yo tengo que con amor, que con sentido de misericordia, decirle a la gente que no están bien. Entonces, si yo no hago eso, yo soy un predicador irresponsable. Y no estoy siendo honesto con lo que se me entregó. Por eso el Señor le dijo, mal siervo, porque no fue fiel a lo que se le entregó. Pero también yo tengo que ser leal al que me comisionó. Por eso que muchas veces la gente no nos entiende, no nos comprende, se molesta y toma cierta reacción pensando que nosotros lo estamos señalando algo mal solo porque no, queremos que usted entienda que necesita un cambio y que el mensaje que le estamos dando o el diagnóstico que le estamos dando de su vida espiritual es para que usted reaccione, reflexione y tome las medidas del lugar para que se pueda restaurar espiritualmente. Entonces, el mensaje a cada iglesia va dirigida ¿a quién? Al ángel. Aquí el ángel es al líder de la iglesia. La palabra ángel aquí se refiere al que dirige la iglesia, al pastor. En otras palabras, Dios está, por así decirlo, Él está descargando toda la responsabilidad de aquellos en este. ¿Me están entendiendo?
O sea, todo lo que pasa aquí, Dios está diciendo, tú eres responsable de decirle a la gente lo que tiene que decirle e instruirlo. Dice, exhorta, redarguye y reprende con toda paciencia y doctrina. Exhorta, redarguye y reprende con toda paciencia y doctrina. Cuando Dios le habló al profeta Ezequiel, le dijo, si yo le digo al impío que va a morir y tú no le amonestas, el impío morirá por su pecado, pero a ti te voy a llamar a cuenta. Otra palabra le dijo, demandaré la sangre del impío de ti. Fíjese lo serio que es esto. Solo por el simple hecho de no decirle al impío que va a morir. Dice, él va a morir por su pecado, pero la sangre de ese impío la voy a demandar de ti. No sé quién fue que me preguntó si fue mi esposa o mi hija. Papi, entonces eso quiere decir que si yo no le digo al impío, lo tengo que decirle y el impío se pierde porque yo no le dije, también yo me pierdo. Aquí dice que va a demandar la sangre. ¿Sabe lo que es demandar la sangre? Dios le va a hacer justicia. O sea, cuando Abel murió y la sangre de Abel fue derramada, el Señor dijo a Caín, la sangre de Abel clama a mí desde la tierra. Y sentenció y condenó a Caín. ¿Están entendiendo? O sea, es un peligro yo como predicador no decirle al impío lo que debo decirle. Porque si no se lo digo, Dios va a demandar su sangre de mí. Y de la iglesia todavía mucho más responsabilidad. Entonces, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, te dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y lo has hallado mentirosos y has sufrido. Inclusive tiene paciencia y ha trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La iglesia, la Éfeso era una de las ciudades más importantes en el Asia Menor. De hecho, era como la ciudad comercial más próspera, más influyente, más dinámica comercialmente hablando. Y esa ciudad tenía todos los elementos para el que quería triunfar en la vida. La ciudad de Éfeso tenía todas las condiciones, como si dijéramos aquí, el sueño americano. O sea, todo el que llegaba a Éfeso tenía la oportunidad de crecer, tenía la oportunidad de prosperar, de triunfar, de tener éxito en la vida. Y esa ciudad de Éfeso, que era de hecho una ciudad marítima, por demás, una ciudad que atraía a las personas. Esa ciudad era la ciudad donde Dios manda la carta a la primera iglesia. Este orden que está aquí, Éfeso, Esmirna y demás, Dios lo hace porque las iglesias están ubicadas en un orden específico y le manda las cartas en ese mismo orden de ubicación. Pero, de manera curiosa, Éfeso era una de las ciudades, o era la ciudad más importante.
Así que la iglesia de Éfeso, recuérdese que el apóstol Pablo llegó ahí. Ahora, pensemos lo siguiente, quiero aclarar esto. No quiere decir que solo habían 7 iglesias para entonces. Había muchas otras iglesias. Había iglesia en Corinto, había iglesia en Colosa, había iglesia en Tesalónica, habían otras iglesias. Pero él decidió tomar estas 7 y con estas 7 marcar la línea de calificación para las iglesias de entonces y para la iglesia de todos los tiempos, incluyendo la iglesia actual. Ahora, Éfeso era la ciudad, o como dije anterior, la metrópoli más extraordinaria de aquel tiempo. Pero esta iglesia de Éfeso llegó allí, se fundó, y esta iglesia se dejó envolver en toda la cosa de la ciudad de Éfeso. ¿Se acuerdan cuando Jesús habló de los días de Noé? Cuando habló de los días de Noé, yo siempre le digo a la gente que a mí me llama la atención cómo Jesús presentó su venida. Cuando Jesús dice como los días de Noé y como los días de Lot. Y ya ustedes saben que hemos hablado de eso otras veces. Todo el mundo se enfoca sobre todo en los días de Lot, pensando que Jesús lo que hace énfasis en los días de Lot es al pecado de la inmoralidad. Y no fue a eso lo que Jesús le puso el énfasis. En ambos casos, en los días de Noé y los días de Lot, Jesús pone una condición común que ha hecho o que hace que muestre la condición de un pueblo que vive bajo cierto estilo de vida, que van a mostrarnos y nos van a dar la luz, la señal, la indicación de que será un tiempo final. ¿Qué pasaba en los días de Lot y en los días de Noé? ¿Qué característica común hay en los días de uno y del otro? Sabiendo usted y yo que Lot y Noé se llevan de años de diferencia, cientos de años. Cientos de años. Sin embargo, por eso es importante eso, notar esto, porque aunque se le escribió a la iglesia de Éfeso allá hace 2000 años, no importa los años que nos separen, hoy puede haber una iglesia cristiana que se parezca a la iglesia de Éfeso. Puede haber un creyente en particular que viva con la característica de la iglesia de Éfeso. Noé y Lot tienen cientos y cientos de años de diferencia. ¿Ok? Sin embargo, Jesús lo menciona juntos los dos tiempos y dice que en ambos tiempos la característica era que los hombres comían, bebían, se daban en casamiento, hacían negocio, compraban, vendían. Mire cuál es el problema de los días de Lot y Noé de Noé y de Lot. El problema de los días de Noé y de Lot era la actividad comercial, la distracción con los negocios, la distracción con el entretenimiento, la distracción con la cosa pasajera. O sea, yo prediqué un mensaje hace un par de años titulado Las cosas buenas que nos impedirán ir al cielo. ¿Está malo hacer negocio? No. ¿Está malo prosperar? No. ¿Está malo el entretenimiento? No. El problema es cuando eso se vuelve nuestra prioridad
Y eso nos envuelve de tal manera que nosotros dejamos de poner a Dios en primer lugar. Y podemos inclusive como iglesia hacer muchas cosas. Podemos movernos en diferentes áreas, inclusive manifestar ciertos dones dentro de la actividad cristiana. Sin embargo, eso no nos garantiza que el Señor esté aprobando nuestro estilo de vida. ¿Comprende lo que le quiero decir? Ya estoy para terminar, son las 9:30. Por lo visto vamos a tomarnos 7 noches, una noche por cada iglesia. Sí, porque es que esto no se puede decir, no, porque es que esto hay que entrar en los detalles, en la raíz del problema. Es una iglesia que si usted la mira, dice, escuche bien, ¿qué tenía la iglesia? Conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia. No soportas a los malos. Tiene discernimiento. Sabe quiénes son apóstoles y quiénes no lo son. Sabe quiénes son los mentirosos. Inclusive ha sufrido. Y hasta ha tenido paciencia. Y ha trabajado duro por amor de mi nombre. Te mantiene firme, no has desmayado en tu trabajo. Pero dejaste tu primer amor. ¿Qué significa dejaste tu primer amor? Y este es el punto más delicado en el cual tenemos que poner atención nosotros. Porque cuando la palabra griega que dice dejaste tu primer amor, está diciendo todo lo que haces no lo hace con pasión por mí. Lo hace de manera rutinaria, por costumbre. Lo hace de manera religiosa. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo que ustedes van a entender fácilmente. Una mujer te puede hacer comida, te puede arreglar la ropa. Una mujer te puede atender en tu casa con todo lo que tú necesitas. Un hombre te puede traer el dinero, te puede proveer lo que necesita. Sin embargo, eso no significa que esa mujer que esa mujer ame a ese hombre o que ese hombre ame a esa mujer. ¿Entendieron? ¿Entendieron lo que quise decir? De hecho, hay quienes dan placer por dinero y no por amor. Hay quienes dan el mismo servicio de cocinarte y preparar tu ropa por dinero y no por amor. ¿Están entendiendo? O sea, todos esos servicios que una esposa le puede dar a un hombre, la puede dar o por amor o solo por costumbre. Igual que el hombre a la mujer, o por amor o por costumbre. Cuando ya eso deja de ser, cuando el amor por la persona deja de ser la motivación detrás de lo que tú haces por la persona te dice, entiendo tu esfuerzo, tu sacrificio, tu trabajo, lo que te afana, pero hay un problemita, yo siento que tú no me amas. ¿Se siente usted bien por eso? ¿Usted se sentiría bien así? Claro que no. No es que yo diga, voy a cambiar el amor, que me ame solamente y que no haga más nada. No, porque él no está diciendo que no, espérate, para que no se vayan por el otro lado tampoco. Es las dos cosas. Es que haga para mí lo que tiene que hacer, pero que la motivación sea porque tú me amas. Porque cuando yo hago lo que hago por amor, el otro lo puede percibir. Y inclusive, cuando lo hace con amor, se nota y se siente. Yo sé, cuando mi esposa me ha hecho algo que no está muy contenta para hacérmelo, me ha dado hasta dolor de barriga.
Pero ella puede cocinar la lenteja y que le quede ensalada. Como es un testimonio de verdad. Mi alma alaba al Señor. Pero la hizo con tanto amor que tú dices, tranquila mi amor, que el chin de sal ese le echamos un poquito de agua y seguimos para adelante. Porque tranquila mi amor, que yo lo ligo con el arrocito blanco y se le quita el saladito que tiene. Por así decirlo, ¿verdad? Porque lo hizo con amor. Pero es diferente que ella venga, haga un bistec riquísimo, haga una ensaladita, un juguito, y le diga, ahí está la comida. Ahí está para que coma. Sin amor. Tú dices, bueno, el problema es que si no me la como, me muero de hambre. Me la voy a comer, pero tú no te la comes como con ese gusto. Porque no proviene de alguien que te lo está dando con amor. ¿Están comprendiendo? Jesús le está reclamando a esta iglesia, tú haces todo lo que haces, pero ya tú no me amas a mí. Ya tú no tienes pasión por mí. Todavía opera en los dones, tiene discernimiento, conoce, está trabajando duramente. Pero tú no me amas. Y yo no puedo sentirme cómodo, ni puedo sentirme satisfecho recibiendo de ti tantas cosas solo por el hecho de una costumbre. Pregunta, ¿cuántos cristianos conoce usted que a lo mejor van a la iglesia, hacen cosas, dan comida, hacen por aquí, hacen por allá? Y la pregunta es, ¿cuál es la motivación? ¿Es amor por Cristo o solo por salir en los medios? ¿Es amor por Cristo o solo para que la gente entienda y diga que mucho trabaja, que mucho hace? Yo conocí gente que oraban 4, 5, 8, 10 horas de rodillas en el templo. Amanecían orando. Y Dios decía, su oración no llega a ningún lugar. Porque la motivación de su oración es competir y hacerle ver a los demás que él ora. Y ese hombre yo lo veía de rodillas, 8 horas, se arrodillaba 8, 10 de la noche y se paraba 6 de la mañana sin pararse, de rodillas. Y yo llegué a confrontarlo. No era porque él era apasionado por Dios, Señor, aquí estoy. Era porque él quería demostrar que él oraba. Conozco tus obras, tu trabajo, tu sufrimiento, tu paciencia, pero ha dejado tu primer amor. No lo hace porque me ama. O sea, cuando usted viene a la casa de Dios, tiene que venir con esa expectativa y con ese sentimiento de que usted viene a este lugar porque usted dice, voy a la casa de Dios, como dijo David. Yo me alegro con ir a la casa de Dios. Y yo me siento maravilloso. Prefiero estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera. David amaba estar en la presencia de Dios. Entonces, cuando una iglesia hace lo que hace y no lo hace basado en el amor a Dios, es una iglesia a la que el Señor le dice, tienes que volver de nuevo a la primera cosa. Recuérdate dónde ha caído. Arrepiéntete. Porque si no, ¿qué fue que le dijo? Porque si no, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esto es lo que me llama la atención. ¿De qué se va a arrepentir una iglesia que trabaja? Conozco tus obras, todo lo trabajo, tu paciencia, todo lo que hace. ¿Quién dice? Que me arrepienta yo y de qué mal he hecho. Lo mal que ha hecho no es las obras, lo mal que ha hecho es que la motivación por lo que hace la obra es lo que Dios te manda a arrepentir. O sea, tenemos que arrepentirnos de aquellas cosas que nos están motivando a hacer lo que hacemos cuando eso no viene por amor a Dios, porque lo amamos a Él. Si ustedes vienen aquí, por ejemplo, los muchachos a cantar
Y lo hacen, porque vamos para allá y el can y estamos y chévere. Y no porque aman apasionadamente a Dios. Dios dice, arrepiéntanse. Si yo vengo aquí a predicar y enseñar y digo el griego, el arameo, el francés, qué sé yo qué, no sé qué, y en el texto, y vengo con toda esa teología, pero no lo hago porque amo a Dios, Dios no está recibiendo eso. No agrada. Usted puede venir y de pastor, aquí tiene las ofrendas y todo. De todas formas, síguela trayendo, con amor o sin amor, se pagan los biles. Porque Él no te dice que deje de ofrendar. Él no te ha dicho que deje de hacer la obra. Lo que te dice, arrepiéntete. Vuelve al primer amor para yo recibir esa obra como tiene que ser. ¿Están entendiendo la dinámica de una iglesia? Ahora, yo sé que tengo que terminar ya y ustedes están apurados por eso. ¿Considera usted que hay iglesias así en el día de hoy? Entonces ese mensaje de Éfeso hace 2000 años también es para esa iglesia de hoy. ¿Considera usted que hay personas, o a lo mejor usted mismo dice, oye, yo he estado operando como si fuera una máquina? Automático. Voy a la iglesia, trabajo, hago esto, hago allá. Pero en el fondo, en mi corazón, no tengo esa pasión por Dios. Entonces, ese mensaje es para usted. ¿Están entendiendo? O sea, todo aquel que está haciendo, no importa lo que haga, no importa las muchas obras que haga, no importa los muchos dones que manifieste con discernimiento, que conoce al que no es. Yo veo y entiendo y veo y profetizo y declaro. Pero si todo eso no está basado en un amor, en una pasión por Él, hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Lo principal, o sea, la motivación principal que debe haber detrás de todo lo que yo hago, lo que sea que yo haga, tiene que ser porque yo lo amo a Él. Prefiero estar con Él porque quiero hacerlo sentir bien a Él, porque me complace, porque lo amo, porque me llena. Por eso es, Pablo habló en Corintios 13, lo que es el amor. Puede hacer señales, puede hablar en lengua, puede dar tus bienes para ser entregados, para dar a los pobres. Es más, puede entregar tu propio cuerpo para ser quemado. Si no hay amor detrás de todo eso, no sirve. Una iglesia que perdió su amor es una iglesia que se tiene que arrepentir. Lo que voy a decir es confrontativo. Pero hoy en día la mayoría de nuestras iglesias se convirtieron en ese tipo de iglesias. Mucha televisión, mucha promoción, mucha media, mucho tipo de obra en diferentes formas. Pero la mayoría de esas cosas no eran basadas en una pasión por el Señor. La iglesia Rescate hace esto. Señores, tenemos que trabajar en esto para competir con la iglesia Rescate. Aquellos están haciendo esto, vamos a hacer esto porque queremos estar en la onda o sea, muchas cosas de las que se hacen se han hecho. No se han hecho por amor a Dios, sino para ser vistos por los hombres, para competir con los hombres o para lograr algún reconocimiento humano. Y si lo hacemos para lograr reconocimiento humano o para ser visto por los hombres, o si lo hacemos por cualquier otra razón que no sea porque amamos a Dios, el llamado es simple: arrepentirnos y volver de nuevo a las primeras obras. Que Dios nos bendiga. Gloria al Señor. La próxima semana seguimos con